Eshu y el Ewa, ¿dos energías o la misma deidad? Uno de los mayores debates dentro de la religión yoruba y la santería es la relación entre Eshu y el Ewa. ¿Son realmente la misma deidad con nombres distintos o representan energías separadas con funciones específicas? A lo largo del tiempo, esta pregunta ha generado distintas interpretaciones en África y en la diáspora, moldeando la manera en que se les venera. Hoy exploraremos cómo la visión de estos orishas ha cambiado a lo largo de la historia, revelando no solo sus diferencias, sino también el impacto cultural y espiritual que estas transformaciones han dejado en sus devotos. Bienvenidos a Herencia Africana, un espacio donde exploramos, preservamos y compartimos el legado espiritual de nuestras raíces afrodescendientes. Aquí nos sumergimos en la cosmovisión yoruba, el poder de los orishas y el impacto cultural de estas tradiciones en la diáspora africana. ¿Sabías que en la santería cubana el Ewa es considerado el guardián de los caminos, pero en la tradición de Ifá ese rol también le pertenece a Eshu? ¿Cómo es posible que dos orishas tan similares sean tratados de manera tan distinta dependiendo de la tradición espiritual? Lo cierto es que, aunque comparten muchas características, Eshu y el Ewa han tomado caminos separados en la práctica religiosa, especialmente cuando comparamos la visión africana con la de la diáspora. Pero, ¿qué fue lo que provocó esta división? ¿En qué momento pasó de ser una sola entidad a convertirse en dos orishas con funciones diferenciadas? La respuesta no es simple, pero está profundamente ligada a la evolución cultural, la adaptación religiosa y la necesidad de supervivencia espiritual de la diáspora africana. Hoy exploraremos cómo esta separación ocurrió, cuáles son sus diferencias más importantes y qué nos revela este cambio sobre la capacidad de las tradiciones espirituales para evolucionar. Descubriremos cómo en África, Eshu es una fuerza expansiva y caótica, mientras que en la santería cubana, el Ewa es percibido como un protector del hogar y un facilitador de oportunidades. Esta no es solo una historia de dos orishas, sino un testimonio del poder de la espiritualidad para adaptarse a nuevos entornos. Acompáñame a descubrir cómo Eshu y el Ewa evolucionaron en distintas tradiciones y por qué esta separación es clave para entender la religión yoruba en la actualidad. Evolución de los nombres y roles a lo largo del tiempo. Para comprender cómo Eshu y el Ewa fueron diferenciados en la diáspora, primero debemos remontarnos a África, donde sus nombres y funciones no estaban tan separados como en la actualidad. En algunas regiones de Nigeria y Benín, Eshu también es conocido como el Ewa o Esu Alaketu. Dependiendo de la comunidad y la tradición de Ifá, se le presentan diferentes manifestaciones, pero su esencia sigue siendo la misma: el guardián de los caminos, el mediador entre los humanos y los orishas y el regulador del destino. Sin embargo, en la diáspora afrodescendiente, especialmente en Cuba y Brasil, esta distinción se volvió más marcada. A medida que la santería cubana evolucionó, se comenzó a establecer a el Ewa como una entidad separada de Eshu. En este contexto, el Ewa se convirtió en un orisha más accesible y familiar, vinculado con la protección del hogar y las decisiones cotidianas. Mientras tanto, Eshu quedó relegado a los rituales más profundos de Ifá y se le asoció con fuerzas más impredecibles y caóticas. Según Adrián de Souza en Eshu Elegba, Equilibrio dinámico de la existencia, en Nigeria los sacerdotes de Ifá no reconocen a el Ewa como una entidad separada de Eshu.
Para ellos, el Ewa es simplemente una manifestación más de este Orisha, adaptada a distintos rituales y necesidades espirituales. Entonces, ¿cómo fue que esta separación se hizo más pronunciada? La respuesta está en los procesos de sincretismo y adaptación religiosa que se dieron en América, donde la espiritualidad yoruba tuvo que transformarse para sobrevivir en un entorno hostil. A continuación exploraremos cómo la influencia del catolicismo y las condiciones de la esclavización en la diáspora moldearon la imagen de estos orishas. Eshu en África, mensajero, mediador y agente del caos. En la cosmología yoruba, Eshu no es solo un guardián de los caminos, es una fuerza primordial, un orisha de inmensa influencia cuyo papel va más allá de abrir o cerrar oportunidades. Es el mensajero de los dioses, el mediador entre lo humano y lo divino. Sin él, la comunicación entre los orishas y los hombres simplemente no sería posible. Pero su papel no se limita a ser un simple intermediario, pues su verdadera naturaleza es mucho más compleja. Eshu es el regulador del flujo de comunicación espiritual. Su función es asegurarse de que los mensajes de los orishas sean correctamente interpretados y de que las peticiones humanas lleguen al destino adecuado. Como explica Carlos Cardoso Guerra en Eyu, la otra cara de Olodumare, Eshu no solo transmite mensajes, sino que los filtra, los transforma y en ocasiones los altera para poner a prueba la verdadera intención de quien los envía. Pero su papel no termina ahí. Eshu también introduce desafíos, confusión y obstáculos en la vida de los devotos, no como un castigo, sino como un método de enseñanza. Es a través de las pruebas de Eshu que las personas desarrollan sabiduría, paciencia y estrategia. En África se le reconoce como un orisha expansivo y poderoso, sin la connotación infantil que a veces se le da en la santería cubana. Aquí, Eshu es una entidad que rige sobre el destino, el azar y las decisiones que marcan la vida de cada persona. Este concepto de Eshu como fuerza de prueba y transformación ha sido parte fundamental del sistema de Ifá durante siglos. Pero, ¿cómo se transformó esta visión al llegar a la diáspora? ¿Por qué en algunas tradiciones su imagen se suavizó y se convirtió en la de un orisha protector del hogar? Para entender esto, debemos analizar la evolución del Ewa en América y su sincretismo con figuras del catolicismo. El Ewa en la diáspora, protector del hogar y sincretismo religioso. A medida que la religión yoruba se expandió a través de la diáspora africana, las creencias sobre los orishas tuvieron que adaptarse para sobrevivir en un entorno donde eran perseguidas y reprimidas. En este proceso de adaptación, el Ewa asumió un nuevo rol, transformándose en una figura más accesible y cercana a la vida cotidiana de los devotos. A diferencia del Eshu africano, que mantiene su función cósmica dentro del sistema de Ifá, en la santería cubana, el Ewa se convirtió en el guardián del hogar, protector de la familia y guía en las decisiones diarias. Este cambio no fue accidental. La santería, como muchas religiones de origen africano, tuvo que ocultarse bajo la apariencia del catolicismo para evitar la persecución de sus practicantes. Fue en este contexto que el Ewa fue sincretizado con figuras católicas como San Antonio de Padua y el Niño de Atocha. Su imagen se fusionó con estas figuras religiosas, permitiendo que su culto pudiera practicarse en secreto, sin levantar sospechas entre los colonizadores y las autoridades religiosas de la época. Como señala William Bascom en Sixteen Cowries,
En la santería, el Ewa es visto como una entidad más cercana y accesible, un protector del hogar y de la estabilidad del devoto. En muchas casas cubanas, su imagen se coloca detrás de la puerta principal, simbolizando su papel como el primero en abrir caminos y el último en cerrarlos. Mientras tanto, Eshu, con su naturaleza más impredecible y caótica, quedó reservado para los rituales más profundos dentro del sistema de Ifá. Esta transformación marcó una diferencia significativa entre la práctica de Ifá en África y la santería en América. En la diáspora, el Ewa se convirtió en un símbolo de estabilidad y protección, mientras que Eshu mantuvo su función como mediador cósmico y fuerza de prueba. Pero, ¿cómo afectan estas diferencias a la forma en que se veneran hoy en día? Para entenderlo, debemos analizar cómo estos orishas se manifiestan en los rituales y en la práctica espiritual de los creyentes. Diferencias claves en los rituales. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo Eshu y el Ewa han evolucionado de manera distinta en África y en la diáspora. Pero estas diferencias no solo se reflejan en sus nombres o en su sincretismo con santos católicos, sino también en la manera en que son venerados en las prácticas espirituales de Ifá y la santería cubana. En Ifá, los babalawos trabajan con múltiples caminos de Eshu. Cada uno de estos caminos representa una faceta distinta de su energía y se manifiesta según las necesidades del consultante o la situación que se presente. Algunos caminos de Eshu están asociados con el caos y la confusión, mientras que otros se enfocan en la protección y el equilibrio. Como se explica en algunos textos, mientras Eshu introduce pruebas en los caminos espirituales, su objetivo no es confundir por placer, sino enseñar a través del desafío. En la santería cubana, la veneración de el Ewa toma un enfoque diferente. Los oriaté, quienes se encargan de las ceremonias dentro de la regla de Ocha, entregan a el Ewa como un fundamento protector, el primero en ser recibido por los iniciados. A diferencia de Eshu en Ifá, que posee una carga expansiva y múltiples manifestaciones, el Ewa en la santería es visto como un guía estable y constante. Su función es abrir los caminos y asegurarse de que las oportunidades se presenten en la vida del creyente. Esta diferencia en la práctica refuerza la idea de que, en la diáspora, Eshu quedó reservado para los rituales más profundos de adivinación y equilibrio espiritual, mientras que el Ewa se convirtió en una figura más accesible para los devotos de la santería. Sin embargo, aunque su veneración cambió, su esencia sigue siendo parte de la misma energía ancestral. Pero, ¿cómo podemos entender su relación de manera más profunda? Para ello, debemos analizar la importancia de verlos no como fuerzas opuestas, sino como entidades complementarias que trabajan juntas en el equilibrio espiritual. Reflexión. No son opuestos, sino complementarios. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo Eshu y el Ewa han evolucionado en distintas tradiciones. En África, Eshu sigue siendo una energía primordial, un mediador entre lo divino y lo humano, que introduce pruebas y aprendizaje. En la diáspora, sin embargo, el Ewa asumió un papel más protector y accesible, convirtiéndose en el orisha que guía y abre caminos en la vida cotidiana. Pero esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Significa esto que uno es más importante que el otro? La respuesta es no. Las diferencias culturales no disminuyen su relevancia. Al contrario, reflejan la capacidad de la religión para adaptarse sin perder su esencia.
como explica Adrián de Souza en Eshu Elegba, Equilibrio Dinámico de la Existencia. Las diferencias entre Eshu y Elegua no son contradicciones, sino una prueba de la flexibilidad de la tradición yoruba, capaz de evolucionar sin perder su significado espiritual. Si observamos con atención, nos damos cuenta de que Eshu y Elegua no son opuestos, sino complementarios. Elegua guía y protege, asegurándose de que los caminos estén abiertos para quienes lo necesitan. Eshu, en cambio, introduce pruebas, desafíos y obstáculos, no para castigar, sino para fortalecer el carácter y la sabiduría del creyente. Juntos, forman un sistema de aprendizaje y evolución espiritual que nos recuerda que en cada decisión de la vida hay un cruce de caminos, donde la guía y la prueba van de la mano. Esta relación entre guía y prueba es lo que hace que ambos orishas sean esenciales para el equilibrio espiritual. Mientras el Elegua nos facilita el acceso a nuevas oportunidades, Eshu nos desafía a demostrar que somos dignos de ellas. Pero, ¿cómo trabajan juntos en la práctica espiritual? Para entender esto, debemos analizar un pataki que nos revelará cómo Eshu y Elegua operan en conjunto en la vida de los creyentes. Hemos explorado a fondo las diferencias entre Eshu y Elegua, entendiendo cómo su evolución en distintas tradiciones refleja la capacidad de adaptación de la religión yoruba. Ahora sabemos que Elegua guía y protege, mientras que Eshu desafía y transforma. Pero hay algo más que debemos comprender. Estos dos orishas no actúan de manera aislada, sino que trabajan juntos, asegurando que el equilibrio entre el orden y el caos se mantenga en la vida de los devotos. Para entender realmente esta dualidad, es necesario ver cómo se manifiesta en la práctica espiritual, y no hay mejor manera de hacerlo que a través de los patakis, relatos ancestrales que transmiten las enseñanzas de los orishas. En el próximo video exploraremos un pataki, que nos revelará cómo Eshu y Elegua operan juntos en la vida de los creyentes y qué lecciones nos dejan sobre la toma de decisiones, la superación de obstáculos y la importancia de aprender de cada experiencia. Así que, si quieres descubrir cómo estos dos orishas se complementan en la práctica espiritual, acompáñanos en el siguiente capítulo de esta serie. No olvides suscribirte a Herencia Africana, activar la campanita y dejar tu comentario. ¿Cómo has experimentado la energía de Eshu y Elegua en tu vida? Te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.